Estaba pensando en la palabra del silencio. Pues hay varios libros bonitos sobre eso, hay uno muy interesante que se llama Cerebro y Silencio, en que muestra la necesidad del silencio en nuestros tiempos, no solo para concentrarse, sino para disminuir la ansiedad. Clave como tener en cuenta que hay varias capas de silencio, ¿no? Lo que común y corriente llamamos silencio es que no emitir sonidos por nuestra voz. Pero hay un silencio más profundo que es no emitir pensamiento, dejar el cerebro en stand-by, ¿no? Sí, en stand-by. Ese es otro tipo de silencio, que no tiene que ver con la voz, sino que tiene que ver con el cerebro, porque a veces estamos callados, digamos, no estamos hablando, pero nuestro cerebro todo el tiempo está, está procesando información que no dice, que no expresa, que no comunica, pero por el hecho de no comunicar no quiere decir que no esté produciendo información. El otro silencio, el silencio de una práctica de yoga o el silencio de una práctica budista, que es tan difícil de conseguir, habla realmente de una mente que está aquietada y no tiene palabras en un momento determinado. Sea como alrededor del tema, hay muchas preguntas bien curiosas e interesantes, porque al mismo tiempo tenemos un cerebro muy inquieto que está en permanente diálogo y donde los espacios de silencio no son tan profundos, y tenemos unos diálogos que son bien perturbadores, que puedes describir en ideologías políticas, posiciones ideológicas, o bueno, es exactamente lo mismo, pero en la manera como miras el mundo, y esta especie de diálogo interior, esta superconstrucción intelectual de tu interior, pues evita, digamos, comprendernos de una forma más orgánica y cercana a otras realidades distintas a las de nosotros, a otras realidades diferentes a las de nosotros, pero que se podrían diluir si hubiese un poquito más de silencio cerebral. En prácticas como el yoga y el budismo, y prácticas budistas de meditación, el silencio ha sido como una especie de identificación, ¿no? Cuando pensamos que meditamos, cuando pensamos que hacemos yoga, trabajamos en esta idea sobre el silencio, ¿no? Y entonces empieza un poco en conflicto: ¿puedo dejar o no puedo dejar mi cerebro en silencio? ¿Puedo estar realmente en una situación de silencio? O ahí, digamos, a medida de la dificultad de la meditación, ¿qué tanto silencio puedo adquirir, digamos, a la hora de meditar? En la Feria del Libro de este año, la Secretaría de Cultura hizo un stand en el que se trabajó el tema del silencio. Y ahí, digamos, la figura de la secretaría que hacía la presentación hablaba del silencio también al no mostrar o explicar los eventos traumáticos del país, a callar, digamos, el trauma del país. Él estaba mirando desde la perspectiva de la violencia y el silencio, ¿no? Entonces te preguntas, ¿para qué tengo tanta cabeza, digamos, si la cabeza genera tanto conflicto? Entonces parte de estas técnicas como el yoga y la meditación intentan bajar como el nivel de conflictividad, digamos, de una mente muy inquieta, para poder entrar como en un estado menos, menos reactivo, ya sea en positivo o negativo, pero menos reactivo
a la realidad y encontrar, digamos, más que el lugar del diálogo y de puntos de vista que nos ponen en un lugar distinto, el lugar de la unión. El silencio es como podernos unir al no hacer tanto caso a las cosas a partir de las cuales construimos la realidad y que son cosas que nos están separando y que están creando la confrontación y la violencia permanente. Sin embargo, existe también una perspectiva un poco rara sobre el silencio y viene a ser cuando estamos enfrente a relaciones como con sentimentales donde suponemos que hablar a veces es el lugar de la conflictividad. Y aquí entramos como en otro estado, un poco para no sufrir el conflicto, para no hablarlo, pues me quedo en silencio y rompo un poco el diálogo, la naturaleza del diálogo. Es como si tuviéramos una dicotomía permanente, pensar, no pensar, hablar, no hablar, discutir, no discutir. Ruido, silencio. Y en esa dicotomía permanente, evidentemente, me pregunto yo, si hemos sido dotados del cerebro, si hemos sido dotados de la palabra, si hemos sido dotados como de toda esta magia que conduce a nuestra cabeza, ¿cómo no hacemos uso correcto de ella? Y porque en el uso que hacemos siempre es un uso, siempre no, pero hay mucho de un uso confrontativo, violento, no cuidadoso, en que porque nos hemos convertido en una sociedad o en sociedades tan agrestes, tan agresivas, tan maltratadoras que no podemos entrar en un estado de mayor sensación de cuidar al otro, de proteger al otro y de hacer feliz al otro y de hacernos felices a nosotros mismos, ¿no? No solamente es en relación al otro, sino de poder, a partir de la felicidad que encontramos de nosotros mismos, poder estar felices en relación al otro. Si tengo la palabra para hablarte, si tengo la palabra para decirte cosas, si tengo la palabra para intentar convencerte, ¿cómo no hago uso de la palabra? Y entonces, si tengo todos esos elementos importantes, ¿en qué momento el silencio cobra también vida? El silencio como lugar de ocultamiento de una sensación de malestar o de trauma, o el hecho de quedarnos guardados o callarnos, no es un buen sitio para lograr tener una relación chévere con uno mismo. Sin embargo, uno muchas veces dice cosas que no son tan claras ni están tan dices cosas que no son las cosas que estás sintiendo. Con la palabra igual construyes la realidad. Entonces, si yo te digo algo y de pronto no está tan claro desde dónde lo estoy diciendo, confundo un poco la realidad. En ese caso es chévere guardar silencio hasta tener un poco más de claridad, pero tal vez la claridad nunca la vas a tener. Entonces, si sueltas la palabra y la palabra no logra traducirse en algo que materialices de manera correcta con las otras personas y tampoco hay tanto espacio para el diálogo, entonces
queda todo como en un lugar, un limbo brusco, en el que uno diría, pues entonces guardo silencio, pero el silencio no es la respuesta. El silencio es la respuesta para nuevamente unirse al otro. El silencio no es la respuesta para separarse, sino para unirse al otro, para entendido que el otro o la otra puede entender el silencio como un lugar de unidad también, ¿no? No como un lugar de separación, de rechazo, de, 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 de vanidad, un lugar de rechazo, separación, vanidad, ego, indiferencia. Sí, porque muchas veces el silencio está en esos lugares de indiferencia, ego, vanidad, pero si el silencio es entendido desde el lugar de la unión, desde el lugar de dejo todo paralizado en mi mente como para poder solamente estar contigo, entonces es mucho más, tiene sentido. Y en el momento que hablo, tendría que tener sentido siempre y cuando pueda volver a hablar desde una relación mucho más amorosa o desde una forma de querer de otra manera o de generar amor. Entonces me callo, no para rechazarte, no para estar indiferente, no para tener una acción de dignidad, me callo para estar contigo. Si el otro tiene que entender el mismo lenguaje, me callo para estar contigo, o la otra, porque si no entendemos el mismo lenguaje no podemos seguir adelante. Callo lo que pienso, callo lo que creo, callo lo que no entiendo del todo y me callo para poder estar contigo. Y hablo y eso no significa no hablar, porque cuando uno decide no hablar para evitar una confrontación, cuando decides no hablar para una u otra cosa, lo que haces es silenciar la diferencia, silenciar el lugar desde donde denuncias tu punto de vista, y eso tampoco es saludable. No es saludable callar para separarme de ti, no es saludable hablar para no encontrarnos. El habla, el lenguaje, la manera como siento, no es un lugar necesariamente de conflicto, de ruido, de confrontación, sino es el lugar para entender desde dónde estamos expresándonos cada uno, quiénes somos o cuáles han sido las raíces de donde ha partido, digamos, la manera como reacciona ante el mundo. El hablar es una forma no violenta de convencerte. Ayer en una charla que estaba dando, o que me invitaron a participar, me preguntaban cómo hacemos si algunos queremos tranquilidad y tenemos al ruidoso al lado y tenemos a la otra y te pa, 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 pa. Y entonces es difícil. Uno dice, ¿cómo hacemos? Pues como estamos haciendo, hablando y hablando y hablando. Diciéndole a las personas, tal vez tú, no, tal vez no, estoy segura que todos en algún momento nos podríamos sentir súper satisfechos en un estado de completa tranquilidad, en un mat de yoga sentados sin decir nada, en silencio completo. Yo creo que es el estado que todo ser humano realmente quiere encontrar, sobre todo en una sociedad tan convulsionada. Entonces estoy casi segura que solo hablando y provocando la posibilidad de que ese espacio de plena calma y plena tranquilidad sea posible de imaginar, ya provoca las ganas de estar ahí. Lo que no podemos crearlo es en silencio, digamos, o con acciones violentas, o con leyes, o con tal, ¿no? Simplemente hablando,
¿Cómo se hace? Pues hablando, provocando la intención. La intención es provocando la capacidad que tengas de imaginarte estar en ese estado de calma. Y ya para cerrar, evidentemente, cuando emites una conversación, esto es muy difícil y a veces lo logro y otras veces no, emites una conversación que tiene que partir de la forma como quieres que se impregnen las palabras en ti. Entonces volvemos otra vez a la bipolaridad de hace mucho tiempo. O hablas desde un lugar donde te genera malestar la palabra que vas a decir y de una ya estás te estás arruinando en la descripción, estás arruinando tu felicidad en la descripción, o hablas desde un punto donde no arruinas la felicidad tuya dentro de la descripción que haces de las cosas. Y en ese juego, o hablas desde un lugar más neutral, que siempre es difícil, pero en ese juego decides no solo, no el cómo, lo que quiere que el otro escuche, sino lo que yo quiero escuchar dentro de mí una vez emita mis palabras. Ahí viene la otra cosa. Entonces habla silencio, habla silencio, habla silencio. ¿Para qué hablo y para qué callo? ¿No? Y cuando callo, callo para estar contigo. Y cuando hablo, hablo para estar contigo. Pero en los dos casos construyo la forma como yo quiero que después de hablar resuene mis palabras en mí misma o en mí mismo. Cuando te hablo, quiero que resuene la palabra en mí de la forma que fortalezca un estado de conciencia, de un estado físico, emocional y mental que me dé felicidad. Mis palabras me dan felicidad. Cuando emito lo que le quiero decir al otro desde el lugar de la felicidad, o cuando emito lo que le quiero decir a la otra desde el lugar de la felicidad y no de la tragedia, y así impregno mi cuerpo de esa palabra que necesita todo el tiempo reforzar el lugar de la felicidad, de la tranquilidad, de la contentura,